A menos que, como creen algunos, fuera el padre de un hijo al que no vivió para conocer, un hijo que inició un linaje sagrado. Rennes-le-Château es la zona cero para aquellos que creen en un linaje sagrado de descendientes de Jesús. Así que es aquí donde los críticos han focalizado sus esfuerzos. Pero no es tarea fácil desinflar una teoría enormemente popular. Origina esa misteriosa circunstancia en esa iglesia del sur de Francia y la convierte en un enorme misterio remontándose al pasado. En un enorme misterio sobre los fundamentos de la cultura y civilización occidentales y la religión más poderosa del planeta. El arqueólogo Bill Putnam pasó años en busca de cualquier evidencia para respaldar lo que él llama el mayor engaño jamás visto. Todo comienza con ese sacerdote. El padre Berenger Saunier, el sacerdote sin un céntimo, que repentina e inexplicablemente se hace rico. Los seguidores de la teoría conspirativa creen que Saunier hace un descubrimiento sorprendente al remodelar esta iglesia. La historia dice que él halló 4 documentos en un hueco en el altar. Esos documentos, se rumorea, condujeron al sacerdote hasta un tesoro sepultado. ¿O no? Putnam dice que eso no fue posible, porque no hay documentos secretos. No existe ningún tesoro sepultado. Debió hallar algo depositado en los cimientos o una cápsula del tiempo. La tomó y se la enseñó al alcalde. La gente sabía que hizo eso. Así que la historia tenía fundamentos, porque las personas sabían que el sacerdote le enseñó algo al alcalde. Una lista provoca la aparición de Pierre Plantard. Aparece Pierre Plantard, un hombre modesto con grandes sueños. Putnam lo llama un trabajador de la fantasía. Su objetivo principal era probar esta fantasía y él constantemente ha buscado la forma de poder probarla. La fantasía de Plantard era que no es un simple servidor civil, sino el claro heredero de la antigua dinastía de los merovingios. Él se aferra a la historia del sacerdote y de los documentos, y de la fortuna misteriosa, e inventa una historia en la que Saunier descubre genealogías que apuntan al mismo Plantard. Lo que él halló eran, en efecto, 2 genealogías y 2 documentos en código. Pero Putnam dice que esas enmarañadas genealogías, ascendiendo por la realeza merovingia, son en realidad inventos de Plantard para apoyar la historia de que él es un rey a la espera. Plantard reconstruye su ascendencia con los reyes merovingios, escogiendo cuidadosamente a Dagobert II, que es el rey merovingio del que menos sabemos en verdad. No existen muchos riesgos de conflicto con la historia real. Plantard va muy lejos para hacer creíble su propia fantasía. Inventa una cantidad elaborada de papeles y los coloca en la Biblioteca Nacional Francesa. Sus documentos, llamados Le Dossier Secret, son supuestamente obra de un señor llamado Henri Lobineau, pero son del mismo Plantard. Entonces Plantard falsifica un árbol genealógico, y su engaño no termina allí. Además inventa una sociedad secreta, el poderoso Priorato de Sion. Su tarea era proteger a la dinastía merovingia. Incluye algo parecido a un club de celebridades de siglos pasados. Escribe un documento en el que detalla a los grandes maestros del Priorato de Sion, y supuestamente él comienza a partir del siglo XI. Pero quizás el trabajador de la fantasía se excede en su jugada. Coloca en su lista a todas las personas famosas que puede recordar. Y es algo prácticamente increíble que todas esas grandes personalidades hayan sido miembros de la sociedad que custodiaba ese gran secreto. Los registros muestran que efectivamente existió una sociedad llamada el Priorato de Sion, pero fue creada en 1950 por el mismo Plantard.
Así puedes decir que era una organización auténtica, pero ya sabes, es como fundar un club llamado Escuela de Hechicería Hogwarts y decir que la Escuela de Hechicería Hogwarts existe, aun si los miembros somos tú, yo y el vecino. Y no somos hechiceros. Pero Plantar no es la única persona incluida en la dinastía de los merovingios. Jesucristo y luego María Magdalena fueron también agregados al árbol familiar, según Putnam, por los autores de la Santa Sangre y el Santo Grial. Su inspiración fue la leyenda medieval que tenía a María Magdalena y a su hija hallando refugio en el sur de Francia. Henry Lincoln retoma esa historia y la expande mucho más y dice que Bérenger Saunier conocía eso. Era un gran secreto. Ese secreto lanza el libro del autor hacia la lista de los más vendidos. La historia es tan atractiva y tan emocionante para aquellos que aman los misterios y lo insólito y que tal vez quieran irritar a la Iglesia Católica y así sucesivamente. Es un éxito escandaloso. Salvo que para Miller, la mayoría de ello es ficción. Ella lo llama pseudohistoria. Están todas esas cosas que parecen hechos que uno no tiene manera de comprobar y luego esos enormes ornamentos especulativos sobre los que están basadas las teorías, que te impresionas por lo verdaderamente osado y desvergonzado de las teorías que ellos construyeron basándose en esos hechos ridículos e imposibles de comprobar. En cuanto a Saunier y su fortuna, no hubo ningún tesoro sepultado, ni dinero del Vaticano para comprar su silencio, ni de ningunos poderosos europeos, porque no hubo ningún secreto valioso. Las evidencias muestran que el sacerdote aceptó dinero por servicios religiosos que jamás proporcionó, un escándalo que llevó a su suspensión. A pesar de la evidencia, de todas formas, aún existen quienes lo creen y sus teorías persisten. Las ideas que Lee, Lincoln y Begin desarrollaron encontraron un público amplio y entusiasta cuando fueron publicadas en 1982. Pero fue en 2003 cuando ideas similares aparecieron en la novela de Dan Brown, El Código da Vinci, que el concepto de una historia secreta de Jesús despegó realmente. La novela es una publicación fenomenal. Ya todos leyeron El Código da Vinci, y esta iglesia aparece en la historia cuando alguien intenta esparcir unas cenizas. Mareas de fanáticos de toda Europa hacen fila para visitar las locaciones de la novela. Desde París hasta Milán, hogar de la última cena de Leonardo da Vinci. Esa obra de arte y acertijo. La M de matrimonio. El discípulo sin barba. Pistas que revelan a gritos el secreto en la obra de ficción de Dan Brown. La mayoría de los académicos y la prensa descartan eso como tonterías. Sí es cierto que Leonardo da Vinci estaba en una organización que era tan secreta y que debía custodiar secretos tan importantes. ¿Por qué estaría plantando indicios sobre ellos en sus pinturas? Si el Código da Vinci está basado en elementos de historia falsa, elementos similares aparecieron primero en la Santa Sangre y el Santo Grial, pero aún los críticos más rigurosos dicen que los autores de esta obra acertaron en algunas cosas. Tenían razón en que la cristiandad se desarrolló en el tiempo, y que la cristiandad más reciente no se corresponde con lo que era la del período inicial. Eso es absolutamente cierto. Y Herman dice que van por el camino correcto cuando dicen que Jesús tuvo relaciones con mujeres que son impactantes en un rabí judío del siglo I. Herman objeta hacia donde los autores llegaron a partir de allí. Se equivocan al convertir eso en una relación con María Magdalena en la que se casaron y tuvieron bebés. Esa idea, dice Herman, corresponde más a la sensibilidad del siglo XX que a la verdad histórica. De hecho, en la iglesia temprana no hubiese sido explosivo en ningún sentido, porque Jesús y la iglesia temprana no entendían que fuera Dios quien no pudiera tener una relación conyugal. ¿Cómo pudieron equivocarse tanto los autores de la Santa Sangre y el Santo Grial? ¿Es posible que se engañaran a ellos mismos? El arqueólogo Bill Putnam cree que la respuesta puede ser sí, si nos guiamos por el libro. A medida que avanza el libro, a medida que lees las palabras, están completamente convencidos de ello.
Mientras Putnam cree que los autores se dejaron engañar, Herman por su parte dice, sabían exactamente lo que hacían. No intentan escribir una obra impactante para los académicos, sino hacer una para las personas crédulas, que son la gran mayoría del público. ¿Y los autores? Richard Leigh dice que estaban presentando una hipótesis. Es algo increíble. Es mucho más creíble que un hombre reclame el trono, que se case y tenga hijos, que el hecho de que naciera de una virgen, caminara sobre el agua y resurgiera de entre los muertos. Es simple. El otro jugador clave en este engaño elaborado es por supuesto Pierre Plantard. Él muere en el año 2000, pero vive lo suficiente para ver el efecto de su imaginación en acción. Putnam dice que con los años, probablemente Plantard se autoconvenció de la veracidad de sus mentiras. Creo que originariamente él sabía que estaba inventando algo, pero luego en su vida simplemente terminó creyéndolo. Pero si él no es un rey a la espera, ¿quién era entonces ese hombre? Era el hijo de un mayordomo y de una cocinera. Un hombre culto, embebido de historia, pero además condenado por fraude y estafa. Su vida no tenía rumbo hasta que su engaño comenzó a dar frutos. Era un sujeto sombrío y quería glorificarse a sí mismo. Y le encantaba ponerse en el centro de su misterio y fingir que no quería hablar sobre ello. Pero eso era solo parte del juego para él e hizo su vida increíblemente emocionante. Finalmente la emoción por la Santa Sangre y el Santo Grial muere solo para resucitar cuando aparece el Código Da Vinci. Produjo una industria dedicada a revelar sus errores. El mismo Herman escribió uno de sus libros. Aún así, se encuentra con personas que todavía creen que María Magdalena y Jesús estaban casados. Creo que es porque está tan enfrentado a todo lo que han oído hasta hoy, y porque a ellos les gustan las cosas que se oponen a la iglesia consolidada y que están rodeadas de teorías conspirativas y simplemente por eso tienen sentido, a tal punto que ya las evidencias no importan. En la encrucijada entre la fe y la leyenda, de lo que pudo ser y lo que quizás fue, la puerta para la especulación queda abierta. Al final, todo depende de la elección entre una historia de siglos de antigüedad de un hombre y una mujer y la saga más vendedora que cambió el significado de esa misma historia.